Acuario tipo río versus acuario tipo charca. En un mundo en el que los acuarios nos ofrecen una ventana a la fascinante vida acuática, permitiendo crear pequeños ecosistemas en una comodidad de nuestros hogares, de las opciones más populares encontramos los acuarios tipo río o tipo charca, cada uno con sus propias características y encantos. Hay que tener en cuenta que si el acuario es de tipo río, estamos simulando la fuerza de la corriente. En un acuario tipo río se caracteriza por un flujo de agua constante y direccional, imitando el movimiento natural de un río. La fuerza de la corriente varía según las necesidades de los peces y las plantas que se deseen mantener. Tipo de filtro. Para lograr este flujo se recomienda un filtro de una potencia con una boquilla ajustable. La potencia del filtro y la dirección del flujo deben ajustarse cuidadosamente para evitar que la corriente sea demasiado fuerte. Por una parte podría dañar las plantas o estresar a nuestros peces, que correspondiera a 10 veces el volumen que tenemos en el acuario. Es decir, yo si tengo un acuario de 180 litros, no son 180 litros reales. Me tocaría sacar los litros que tengo para el montaje que tengo y imaginaros que tenemos por 130 litros. Pues lo ideal siempre sería tener una corriente 10 veces superior a eso. Es decir, que nuestro filtro pudiera mover unos 1300 litros. Eso es complicado porque como sabéis, tendemos mucho a utilizar unos materiales biológicos que de normal reducen el caudal de lo que son nuestros filtros. Aún así, en esos casos yo veo conveniente utilizar 2 filtros para ciertos volúmenes de acuarios. ¿Qué conseguiríamos con este tipo de acuario? Pues en parámetros, por ejemplo, tendríamos una oxigenación. Un movimiento de agua muy fluido podría ayudar a oxigenar de manera eficiente, lo que es crucial para la salud de los peces y microorganismos. Por otra parte, la corriente distribuiría los nutrientes de manera uniforme, favoreciendo el crecimiento de las plantas, sobre todo si estamos utilizando ciertos tipos de abonos líquidos. Luego, en el tema de los desechos, la corriente excesiva facilita la eliminación de desechos en suspensión, lo que reduce la carga sobre el filtro. Es decir, tener una corriente más fuerte hace que los desechos que tenemos en la parte alta del acuario se eliminen más fácilmente. Sobre todo estamos hablando del tema del biofilm. Entorno. Bueno, en el entorno se pueden recrear escenarios de ríos de montaña como rocas con sustrato grueso que simulen el lecho de un río. Los peces que podríamos utilizar para este tipo de acuarios son aquellos que disfrutan de la corriente, como los peces de agua rápida. Las plantas se podrían elegir las que puedan tolerar la corriente bien, como las anubias o las balisnerias. Luego, otra parte que podríamos hablar es sobre las algas, ¿no? ¿Qué algas nos aparecerían? Las algas que podrían haber en los tipos ríos. Pues en la de los tipos ríos podríamos tener algas verdes, diatomeas, algas filamentosas y otros tipos de algas que también pueden ser rodofitas o pueden ser algas pardas y cianobacterias, ¿vale? Que no son algas, pero bueno, pueden estar presentes. Que lo tengáis en cuenta. Luego, por otra parte, tendríamos el acuario tipo charca, ¿vale? El tipo charca sería como un remanso de paz y tranquilidad. Aquí el movimiento de agua contrasta totalmente con el acuario tipo río. El acuario tipo charca se caracterizaría por un flujo de agua suave y difuso, imitando el movimiento natural de una charca o estanque. El tipo de filtro que utilizaríamos para este tipo de acuario, pues podríamos utilizar un filtro de esponja o un filtro de cascada, ya que generan un flujo suave y difuso sin perturbar el equilibrio biológico del acuario. En cuanto a oxigenación, la oxigenación, el movimiento suave del agua también oxigena el agua, aunque en menor medida que en un acuario tipo río. Los nutrientes. La distribución de nutrientes puede ser menos uniforme, por lo que es importante elegir plantas que se puedan adaptarse a estas condiciones. Los desechos. Pues los desechos en suspensión pueden acumularse en las zonas con menor flujo, por lo que es importante limpiar el filtro con frecuencia. En cuanto al entorno, se pueden recrear escenarios como charcas o estanques con un sustrato fino y plantas acuáticas que emerjan a la superficie. Los acuarios tipo charcas son ideales para peces que prefieren un ambiente tranquilo, como los peces de colores o los peces de fondo o los betas. Se pueden elegir plantas que prosperen en aguas tranquilas como la hidrócila o la lutigia. Y también tendríamos unos peces pues, que podrían estar mucho más tranquilos, como sería el caso de los pobres neones, que los tenemos por todos los acuarios con pantallas superpoderosas, siendo unos animales pues, que viven en unos entornos tipo charca. Entonces, aquí también, cuando empezamos a hablar sobre el tipo de filtración y en el tema del agua,
nos asaltan dudas, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las algas en una charca podrían ser pues perfectamente algas verde, alga filamentosa, algas diatomeas, y aunque son menos comunes también podríamos tener algas rojas. Es decir, esa acumulación de material orgánico que se nos acumula en una charca que no lo tenemos en los ríos, pues en cierta manera junto con una iluminación excesiva podría producirnos perfectamente una serie de algas porque hay mucho material de descomposición dentro del acuario. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ríos y charcas? Pues los ríos y charcas son dos tipos de ecosistemas acuáticos que comparten algunas características pero presentan diferencias significativas, ¿vale? Estoy viendo que los beneficios entre un acuario tipo río y un acuario tipo charca, y además este esquemita os lo voy a poner. O sea, la ubicación del filtro en un acuario tipo río sería en el extremo del acuario. Acuario tipo charca sería la parte posterior o lateral del acuario. En el acuario tipo charca tendríamos oxígeno al agua, distribuye nutrientes y mantiene el equilibrio biológico. Y ahí es donde me he hecho yo mi pregunta, ¿no? Para entender cuál sería la diferencia, o sea, por qué en un acuario tipo río no se mantendría también el equilibrio biológico, ¿vale? Entonces he estado mirando y lo que he estado leyendo pone que es una generalización que no siempre es cierta. En realidad, ambos tipos de acuarios pueden mantener un equilibrio biológico saludable si se diseñan y gestionan adecuadamente. Y ahí es donde viene. Factores a considerar: la velocidad del flujo del agua. Eso está claro. Si ponemos un agua excesivamente rápido en un acuario tipo río, puede perturbar el equilibrio biológico al levantarnos el sustrato, ¿vale? Arrastrar el sustrato y los nutrientes, dificultando el crecimiento de las plantas. Ejercer estrés en los peces, dificultando su natación y alimentación y aumentando la susceptibilidad a enfermedades. Y luego esta, que me ha parecido bastante interesante, que es evitar la formación de biopelículas. Las biopelículas son colonias de bacterias beneficiosas que se adhieren a superficies y ayudan a descomponer los desechos orgánicos, y el flujo de agua demasiado rápido puede impedir su formación. Es decir, en la charla que tuve con el doctor Efren, me dijo él muchas veces, en medio de la charla, que os recomiendo que la veáis, me dijo, hay veces se han hecho estudios, y yo he hecho un estudio en el que la misma biopelícula de los cristales tiene suficientes colonias de bacterias como para descomponer y al final desnitrificar ese tipo de desechos que tenemos dentro del acuario. Vale, porque volvamos a lo mismo. Tenemos que recordar que nuestros filtros no desnitrifican. Nuestros filtros cogen, transforman todos los desechos que hay dentro del acuario y los pasan de nitritos a nitratos, que es menos perjudicial, pero así sigue siendo perjudicial. Y la única forma de descomponerlo y ya componerlo en nitrógeno, etcétera, 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 es con las bacterias desnitrificantes. Si tú tienes una corriente demasiado fuerte y está chocando, está produciendo una fricción contra el cristal, evitas la formación de biopelículas, y las biopelículas son colonias de bacterias beneficiosas que se adhieren a superficies y que ayudan a descomponer estos desechos orgánicos.